mitosis. La mitosis es el proceso en el que una célula se divide en dos células hijas idénticas y cada una tiene la misma cantidad de material genético que la célula original y es fundamental para el crecimiento, la reparación y la reproducción de tejidos en los organismos multicelulares. La mitosis tiene diferentes etapas. La primera etapa es la profase. Aquí el ADN, que normalmente está extendido como una maraña, comienza a compactarse y enrollarse formando estructuras visibles llamadas cromosomas. Y cada cromosoma está formado por dos brazos, que son iguales, y estos son llamados como cromátidas hermanas. Y son unidas a una zona central llamada centrómero. Los centriolos, que son las estructuras que organizan los microtúbulos, empiezan a moverse hacia los extremos opuestos, que son los polos de la célula. Y estos forman una red de fibras llamada huso mitótico. La membrana que rodea el núcleo, que es la membrana nuclear, empieza a romperse. El siguiente paso es la prometafase. ¿Qué sucede en la prometafase? Aquí la membrana nuclear desaparece por completo y los cromosomas quedan libres en el citoplasma de la célula. Cada cromosoma desarrolla un gancho en el centro llamado cinetocoro, que une a las fibras del huso mitótico. Y estas fibras comienzan a mover los cromosomas hacia el centro de la célula. Y después sigue la metafase. ¿Qué sucede en la metafase? Aquí los cromosomas se alinean en el centro de la célula formando una línea ordenada conocida como placa metafásica. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia exacta de los cromosomas cuando se separen. En la anafase pasa que las fibras de huso mitótico se acortan y tiran de las cromátidas hacia los polos opuestos de la célula. Y ahora cada cromatida se convierte en un cromosoma independiente. Esto hace que cada polo de la célula contenga la misma cantidad de cromosomas. En la telofase pasa que los cromosomas llegan a los polos y estos comienzan a desenrollarse y vuelven a su estado relajado, que es la cromatina. Esto hace que se cree una nueva membrana nuclear en cada conjunto de los cromosomas, creando dos núcleos. En la citocinesis, que es la separación final, el citoplasma se divide para crear dos células hijas. En las células animales, la membrana celular se estrangula en el centro hasta separarse, que es el surco de segmentación. En células vegetales se crea una nueva pared celular en el centro, que es llamada placa celular. Como resultado final, la célula original se divide en dos células hijas idénticas, cada una con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. La meiosis se divide en dos fases, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 es la primera ronda de división celular, donde el objetivo es separar los pares homólogos. Se divide en cuatro fases. La primera es la profase 1. Cada cromosoma se alinea cuidándose con su pareja homóloga de modo que los dos se emparejan en posiciones correspondientes a todo su largo. En la metafase 1, los pares homólogos en la placa metafásica para la separación. En la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven a los extremos de la célula. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma, sin embargo, permanecen unidas una con la otra y no se separan. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a polos opuestos de la célula. Después ocurrirá la meiosis 2, donde estarán las células que fueron creadas en la meiosis 1. Esta también constará de cuatro fases. La primera fase sería la profase 2, en donde los cromosomas se condensarán y la envoltura nuclear se va a romper si así es necesario. Después sucederá la metafase 2, donde los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafásica. La tercera fase es la anafase, en donde las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. La cuarta fase es la telofase, donde las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se van a condensar.
Y por último, ocurrirá algo llamado citocinesis, que va a ser la responsable de que se dividan los juegos de cromosomas y tengamos células nuevas con haploides. Serán 4 células haploides en donde cada una tendrá cromosomas, tendrá una cromátide y pues como resultado en los seres humanos nos darán los espermatozoides y los óvulos. Sabiendo que el ciclo celular es el proceso por el cual una célula se divide en dos células hijas, la regulación del ciclo celular es crucial para garantizar que la división celular ocurra de manera ordenada y controlada. Los mecanismos de la regulación celular son los puntos de control. Son mecanismos que detienen o retrasan el ciclo celular en caso de que ocurra un error o daño en el ADN. Las ciclinas y las quinasas, dependiente de ciclinas. Las ciclinas son proteínas que se unen a la CDKS y activan su actividad enzimática. Las CDKS son enzimas que fosforilan y activan otras proteínas involucradas en el ciclo celular. Inhibidores de la CDKS son proteínas que se unen a la CDKS e inhiben su actividad enzimática. Las proteínas de reparación del ADN son proteínas que reparan el daño en el ADN y permiten que el ciclo celular continúe. En dado caso de que el ciclo celular no se dé de una manera correcta, pueden surgir patologías en la regulación, como lo son el cáncer. La pérdida de control sobre el ciclo celular puede llevar al desarrollo de cáncer. 2. Enfermedades neurodivergentes. La alteración en la regulación del ciclo celular puede contribuir al desarrollo de enfermedades neurodivergentes, como la enfermedad de Alzheimer. 3. Enfermedades cardiovasculares. La alteración de la regulación del ciclo celular puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Ahora hablemos de los puntos de control en el ciclo celular. Son mecanismos que detienen o retrasan el ciclo celular en caso de que ocurra un error o daño en el ADN. Estos puntos de control son cruciales para garantizar que el ciclo celular ocurra de manera ordenada y controlada. Los tipos de punto de control son el punto de control G1-S. Este punto de control se encuentra entre la fase G1 y la fase S del ciclo celular. Evalúa si el ADN está dañado o si la célula está preparada para la replicación del ADN. El punto de control intra-S. Este punto de control se encuentra dentro de la fase S del ciclo celular. Evalúa si la replicación del ADN está ocurriendo de la manera correcta. Punto de control G2-M. Este punto de control se encuentra entre la fase G2 y la fase M del ciclo celular. Evalúa si el ADN está dañado o si la célula está preparada para la mitosis. Punto de control mitótico. Este punto de control se encuentra durante la mitosis. Evalúa si los cromosomas están alineados correctamente en el uso mitótico. Los mecanismos que podemos encontrar en los puntos de control son la activación de las quinasas dependiente de las ciclinas, la inhibición de la CDKS, activan las proteínas de la reparación para el ADN y la inhibición de la progresión del ciclo celular. Podemos encontrar proteínas involucradas en los puntos de control como son la P53, una proteína que actúa como un punto de control entre la G1-S y la G2-M. P21, una proteína que actúa como inhibidor en la CDKS. La ATM-ATR, proteínas que actúan como sensores de daño en el ADN y activan los puntos de control. CHK1, CHK2, proteínas que actúan como efectores de los puntos de control e inhiben la progresión del ciclo celular. Yo voy a presentar, soy Rosa Estefanía Gaspar Ibarra, del grupo 03 de la carrera de licenciatura en terapia física y de la asignatura de biología. Bueno, yo le voy a hablar un poquito del tema que me tocó, que es la mitosis. Les voy a dar un resumen y y las fases. Un pequeño resumen y las fases de la mitosis, ¿no? Bueno, que sería, la mitosis es un proceso de división celular que permite a una célula madre generar dos células hijas genéticamente iguales, idénticas por así decirlo. Este mecanismo es esencial para el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción asexual de órganos eucariotas. Se desarrolla en varias etapas secuenciales que garantizan la distribución equitativa del material genético.
Básicamente, ¿qué quise decir con esto? Básicamente es la célula que se va a generar en dos, que son dos células hijas, por así decirlo, que van a tener la misma cantidad genética, ambas, que van a ayudar al crecimiento, a la reparación de tejidos y a la reproducción asexual de órganos eucariotas. Bueno, vamos con las fases de mitosis. Es interfase, mejor conocida como preparación. Aunque no es técnicamente parte de la mitosis, es crucial para el proceso. Durante la interfase se aplica el ADN en la fase S del ciclo celular y la célula aumenta su tamaño y acumula energía para la división, para que se divida en dos, en sus hijas prácticamente. La profase. Los cromosomas, ya que se duplicaron, se condensan y se vuelven visibles. La membrana nuclear comienza a desintegrarse. Los cromosomas migran a polos opuestos de la célula y comienzan a formar el uso mitólico. La 3, metafase, que serían los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula formando placa metafísica. Las fibras del hueso se unen a los centrómeros de los cromosomas mediante los cinetócoros. Y después sería la fase 3 y ahora iríamos con la fase 4, que sería anafase. Los cromatitas hermanas de cada cromosoma se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. Este movimiento es facilitado por el acortonamiento de las fibras del hueso. Y después de eso sería la fase 5, que es telofase. Los cromosomas llegan a los polos opuestos y comienzan a descondensarse. Después se distribuyen en la membrana nuclear alrededor de los dos conjuntos de cromosomas. El hueso mitótico desaparece. O sea, desaparece porque pues está desintegrando, por así decirlo. Y después la citosíntesis. No es parte directa de la mitosis, pero pues, la completaría, por así decirlo. Sería la mitosis. Ajá. El citoplasma se divide formando dos células hijas completas. En células animales ocurre mediante un anillo contráctil de actina. Las células vegetales mediante la formación de una placa celular. Después, esas serían todas las fases y después les voy a decir la importancia de la mitosis. Crecimiento y desarrollo. Permite la formación de tejidos, órganos durante el desarrollo embrionario. Recuperación de tejidos. Reemplaza células dañadas o muertas. Y reproducción asexual. En organismos unicelulares y algunos multicelulares es el método principal para crear copias genéticas idénticas. Y después les voy a hablar de características de la mitosis. Y sería, produce células diploides idénticas a una célula madre y mantiene la estabilidad genética en organismos multicelulares. La mitosis es un proceso altamente regulado y cualquier atención puede dar lugar a problemas como el cáncer o trastornos genéticos, o ya que sea que tú tienes un problema ya genético sería. Es por eso. Bueno, y ahorita les voy a hablar de lo que es la fase G2. La fase G2 es crucial para garantizar la correcta división celular y la estabilidad genética. Si se destacan errores, la célula puede tenerse en esta fase hasta que se resuelvan. Es una fase del ciclo celular que ocurre antes de la meiosis. Es la parte de la interfase y sigue la fase C, pero esa ya no me toca hablar a mí. Entonces yo les voy a decir algunos puntos de la G2, que sería revisa y repara, verifica que el ADN replicado no tenga errores. Y después sería el punto 2, prepara para la división. Sintetiza proteínas necesarias para la meiosis y organiza orgánulos. Y después sería la parte 3, el punto 3, que sería crecimiento celular. La célula aumentada de tamaño para asegurar que las células hijas tengan suficiente material. Y pues eso sería todas las fases que yo les estaría explicando en este video. Un cromosoma es la estructura organizada del ADN
y proteína que se encuentra en las células y se trata de una sola pieza de espiral de ADN y este va a contener muchos genes, elementos reguladores y otras secuencias de nucleótidos. Los cromosomas van a contener ADN vinculados, proteínas que sirven para empaquetar el ADN y el control de sus funciones. El ADN siempre se encontrará en forma de cromatina, es decir, que está asociado fuertemente a unas proteínas denominadas histonas. Y este material se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y se visualiza como una maraña de hilos delgados. Y cuando el núcleo celular comienza el proceso de división, que es la cariocinesis, esa maraña de hilos va a iniciar un fenómeno de condensación que es progresivo y que finaliza en la formación de entidades discretas e independientes, que son los cromosomas. Por lo tanto, la cromatina y el cromosoma son dos aspectos morfológicamente distintos de una misma entidad celular. Cuando se examina con detalle durante la mitosis, se observa que los cromosomas van a presentar una forma y un tamaño característicos y cada cromosoma tiene una región condensada o constreñida llamada centrómero que va a contener o que confiere la apariencia general de cada cromosoma y que permite clasificarlo según la posición del centrómero a lo largo del cromosoma. Y esta observación se puede realizar en cuanto al número de cromosomas de los individuos de la misma especie, el cual va a ser constante. Y esta cantidad de cromosomas se denomina número diploide, que son dos, y se simboliza como 2n. Cuando se examina la longitud de tales cromosomas y la situación de centrómero, va a surgir el segundo rasgo general ya que para cada cromosoma con una longitud y una posición del centrómero determinada, va a existir otro cromosoma con rasgos idénticos, o sea, casi todos los cromosomas se van a encontrar formando parejas y los miembros de cada par se van a denominar homólogos. En organismos con reproducción sexual, uno de los miembros del par de cromosomas homólogos va a provenir de la madre, o sea, a través del óvulo, y el otro del padre, a través del espermatozoide. Por ello, como consecuencia de la herencia biparental, cada organismo diploide tiene dos copias de cada uno de los genes y cada una ubicada en uno de los cromosomas homólogos. Ahora voy a hablar de las histonas. Las histonas son proteínas básicas y ricas en residuos de lisina y arginina y se muestran con una elevada conservación evolutiva y que interaccionan con el ADN formando una subunidad que se repite a lo largo de la cromatina, denominada nucleosoma. Los genes que codifican las histonas se encuentran agrupados en nichos que se van a repetir docenas o centenas de veces. Y voy a hablar también de las partes del cromosoma. Tenemos como primera instancia la cromátida, que es una de las unidades longitudinales que forma el cromosoma y que está unida a su cromátida hermana por el centrómero. Y las cromátidas hermanas son idénticas en morfología e información, ya que provienen de una molécula de ADN que se duplicó. El centrómero es la zona en la que el cromosoma va a interaccionar con las fibras del uso acromático, desde la profase hasta la anafase, tanto en la mitosis como en la meiosis, y es responsable de realizar y regular los movimientos cromosómicos. Estos van a tener lugar en las fases ya anteriormente mencionadas. Las estructuras centroméricas van a interaccionar con las fibras del uso y se les va a denominar cinetocoros. Además, el centrómero va a contribuir a la nucleación de la cohesión de las cromátidas hermanas. En la estructura del centrómero también intervienen tanto el ADN centromérico, que va a constar fundamentalmente de la heterocromatina constitutiva, como de proteínas centroméricas. También tenemos el brazo largo. El brazo largo también resulta de la división por el centrómero de la cromatida y se le va a denominar brazo P. También tenemos los telómeros. Los telómeros son los extremos de los cromosomas
Son regiones de ADN codificante y altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas, la división celular y el tiempo de vida de los estirpes celulares. Además, también están involucradas en enfermedades tan importantes como el cáncer. También tenemos el brazo corto, el cual es significativamente más pequeño que el brazo largo. Este contiene un número menor de genes que el brazo largo y también puede contener regiones de heterocromatina, que son áreas de ADN que están condensadas y no se van a expresar. Este brazo puede contener regiones que regulan la expresión de genes en el brazo largo. También puede ayudar a mantener la estabilidad del cromosoma y proporcionar un punto de anclaje para las proteínas que se unen al ADN, como también participar en la segregación cromosómica durante la mitosis y la meiosis. También tenemos la determinación cromosómica del sexo. Esta se presenta en especies cuyos cromosomas sexuales son heteromórficos, o sea que se diferencian morfológicamente del resto. Estos cromosomas portan los genes relacionados con carácter sexual y caracteres ligados al sexo. Las especies con este tipo de sistema de determinación sexual van a poseer uno de los sexos heterogaméticos. Es así como se distinguen cuatro sistemas heterogaméticos: el sistema XX, XY, y el sistema de determinación de la especie humana y del resto de mamíferos es que el organismo es diploide y posee un par de heterocromosomas que pueden ser cromosomas de tipo X o del tipo Y. Los cromosomas X son cromosomas normales, mientras que los cromosomas Y tienen un segmento homólogo, o sea, una cromatida normal que se puede aparear con el cromosoma X y un segmento diferencial que va a ser más corto. En este sistema, las hembras poseen un cariotipo homocigomático, es decir, XX, mientras que el macho es cariotipo XY. El gameto femenino siempre aporta un cromosoma X, mientras que el masculino puede aportar un cromosoma X o uno Y, por lo que se dice que el macho es quien va a aportar el sexo del organismo. También tenemos la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión y expresión en los diferentes sexos de los genes que se encuentran en el sector no homólogo, o sea, heterólogo, del cromosoma X heredado del padre. También podemos decir que la herencia ligada al sexo no es más que la expresión de la descendencia de los genes ubicados en aquellas regiones cromosoma X que no tienen su correspondencia en el cromosoma Y. El macho es más frecuente que los genes estén en la parte del cromosoma X y que no tenga correspondencia en el Y. Si esto sucede, en los alelos se van a manifestar siempre, ya sean denominantes o recesivos. Por tanto, debemos recordar que los genes están ligados a los cromosomas sexuales y pueden ser tanto recesivos como dominantes. En los hombres, los cromosomas X y Y se pueden aparear durante la meiosis, o sea, en la profase 1, y por sus fragmentos homólogos, y por tanto se pueden producir encruzamientos en esta zona. También tenemos la herencia ligada al cromosoma Y o herencia holándrica. Todos los genes que se encuentran en el segmento diferencial o no homólogo del cromosoma son heredados únicamente por los hijos varones y se van a manifestar en todos los hombres que lleven y solo en los hombres, bueno, en todos los hombres que los lleven y solamente van a ser en los hombres, independientemente de si son dominantes o si son recesivos, y la transmisión de estos genes situados en el segmento no homólogo del cromosoma, y esa es la herencia holándrica. Igual tenemos la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al cromosoma X es la herencia que está, bueno, o sea, quiere decir que es el gen que causa el rasgo o el trastorno que se localiza en el cromosoma X. Los genes recesivos ligados al cromosoma X se van a expresar en las mujeres únicamente si existen dos copias del gen, o sea, que una en cada cromosoma X. Sin embargo, en los varones solo debe haber una copia del gen recesivo ligado al cromosoma X para que el rasgo o trastorno se pueda expresar.
Y entre los ejemplos del trastorno recesivo ligados al cromosoma X, se van a destacar los casos del daltonismo y la hemofilia, también enfermedades provocadas por un gen recesivo situado precisamente en el segmento diferencial del cromosoma X. Esta herencia dominante ligada al sexo va a tener lugar cuando un gen anormal de uno de los padres es capaz de causar la enfermedad, aunque pueda haber un gen compatible proveniente de otro padre que sea normal. El gen anormal va a denominarse del resultado del par de genes. Aunque la gran mayoría de las enfermedades que en la especie humana son transmitidas por genes ligados al sexo, se deben, como ya vimos anteriormente, a un gen recesivo. También hay ejemplos en los cuales el gen para algunas de las enfermedades puede ser dominante, aunque los genes dominantes ligados al cromosoma X son, la verdad, muy poco frecuentes. Se va a tratar de un tipo de herencia que se caracteriza porque los varones afectados van a transmitir el carácter a sus hijas y a ninguno de sus hijos, ya que estos no reciben ninguno de los cromosomas X, sino que solo el Y. También vamos a hablar del cariotipo. El cariotipo es un patrón cromosómico de una especie expresada a través de un código. Este es establecido por convenio que describe las características de sus cromosomas. El cariotipo es característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas. Por ejemplo, en el ser humano tenemos 46 cromosomas, 23 pares porque somos diploides o 2N, y en el núcleo de cada célula están organizados en 22 pares autosómicos y un parasexual, o sea, en el hombre es XY y en la mujer es XX. Y cada brazo ha sido dividido en zonas y cada zona a su vez en bandas e incluso las bandas en subbandas. También podemos tener alteraciones en el cariotipo y estas anomalías pueden ser numéricas, o sea, en presencia de cromosomas adicionales, o también pueden ser estructurales, o sea, de translocaciones o inversiones a gran escala, o supersiones o duplicaciones. Y las anomalías numéricas, también conocidas como aneuploidia, hacen referencia a cambios en el número de cromosomas que pueden dar lugar a enfermedades genéticas. Y las anormalidades estructurales a menudo se dividen, bueno, se van a derivar de errores en la recombinación homóloga. Ambos tipos de anomalías pueden ocurrir en los gametos y por tanto estarán presentes en todas las células del cuerpo de una persona afectada o pueden ocurrir durante la mitosis o dar lugar a mosaicos genéticos que son individuales y que tienen normal y anormal en algunas células.